Lo que haré en este vídeo es crear algunos bocetos inspirados en las descripciones de las plantas de Pandora. Primero, crearé mi propia versión de la planta oreja de gato. Para empezar, en un lienzo nuevo, he colocado las imágenes de referencia. Recuerda que en el vídeo anterior repasamos todas las imágenes que busqué que me servirían de inspiración para crear mis propias versiones de las plantas. También he escrito un pequeño texto como recordatorio de lo que necesito saber. La hoja en forma de copa, las flores, las formas alargadas que parecen bigotes. Son solo unas notas para no olvidar las características. Lo primero que haré será crear los contornos de la hoja. Eso me servirá para ver cómo podría ser mi propia versión. La hoja que ves en la izquierda es un boceto muy rápido que hice. Lo dejaré a un lado y me pondré a redibujar la hoja correctamente para poder entender dónde va cada cosa y así, cuando vaya a crear la versión definitiva, tendré la hoja preparada como una plantilla en la que podré fijarme. La forma que he dibujado es muy parecida a la imagen de referencia. Trato de que se parezca todo lo posible a una oreja de gato. Estas formas semilunares o semicirculares que ves a ambos lados me ayudan a indicar la forma de copa que debería tener la hoja, como si estuviera doblada hacia adentro. En medio de las dos iría la flor. Y ahora he dibujado el patrón que tendría la hoja. Pero no sé si esto se entenderá claramente o si funcionará. Así que iré ajustando y definiendo hasta tener algo con lo que pueda trabajar. Voy a modificar un poco la forma. Eso se puede hacer de manera rápida. Basta con ir a Edición, Transformar, Deformar. Una vez hayas hecho clic en Deformar, aparecerán estos puntos que forman una caja. Puedes mover esos puntos para ir modificando la hoja. Creo que ya estoy conforme con la forma. Quería que quedara algo más pesada, algo más redondeada por abajo. He reducido la opacidad y en una capa nueva voy a añadir un poco de sombras e iluminación. Esto le dará un poco de dimensión y me permitirá entender mejor qué aspecto tendrá. También he cambiado el modo de fusión a multiplicar. Así podré ver el boceto mientras pinto por encima. Como ves, a medida que pinto, modifico constantemente el tamaño del pincel para asegurarme de que todo fluye y se fusiona correctamente. Recuerda ajustar el flujo y la opacidad del pincel si no quieres pinceladas sólidas y duras. Voy a oscurecer esta zona para indicar que ahí debe haber sombras. Y no se me olvidará la flor del medio. Creo que florecerá una flor para cada hoja. En una nueva capa con modo superponer y un pincel más claro, voy a empezar a añadir algo de iluminación. Con esto haré que algunas partes destaquen un poco más. Esto no es algo que vaya a incluir físicamente en el concepto de la planta. Solo es algo conveniente de hacer cuando creas plantas para diseño de entornos destinado a videojuegos o televisión. Si vas a crear plantas y hay partes complicadas, siempre te viene bien disponer cada pieza y planificar el conjunto para que, cuando pases a crear la ilustración, no tengas que pensar demasiado, ya que te encargaste de ello con la forma de la hoja.
Al ponerte a trabajar en la planta, podrás centrarte más en la forma de la planta que en el aspecto de la planta. Siempre viene bien tener una buena silueta. Yo suelo tenerlo en cuenta cuando boceto. Con un pincel fino y color gris claro, voy a comenzar a añadir los bigotes que procederían de la flor. No sé si aún deberían estar colgando, aunque me gusta esa idea. Creo que tiene más sentido así. Estarían colgando de la planta. Estoy conforme con la hoja. Me parece que ya no hay más que añadirle por ahora. Dejaré la hoja a la izquierda. El siguiente paso de este proceso consistirá en probar otras formas para la planta. Yo lo definiría como el paso de la creación de la silueta. Intentaré explorar distintos lenguajes de formas partiendo de las características de la planta. Por ejemplo, debo tener en cuenta la forma de la hoja. ¿Qué aspecto tendrá la forma de la hoja? ¿Qué aspecto tendrá la forma de la planta? ¿Qué aspecto tendrán las raíces? Por la forma en que dibujo, habrás visto que estoy usando un pincel con inclinación. Sin embargo, no estoy buscando un dibujo perfecto. Solo estoy aplicando un único tono general. Y también estoy disponiendo algunas formas. Como ves, tengo estas tres formas de hoja por la parte superior y también he dibujado estas pequeñas hojas que sobresalen por los laterales. Esto es en conjunto una sola forma. Probaré aún más variantes para ver qué puedo conseguir. Ya has visto que, con un pincel pequeño, he dibujado los bigotes colgando de la planta. Voy a conservar esta forma a un lado y voy a ponerme a crear otra. Probaré a explorar una forma ligeramente distinta. Se me ocurre algo parecido a una alcachofa, que está inclinada hacia un lado. Sí, abocetaré algo rápido. A veces, cuando no me gusta la forma de algo, activo el borrador y lo paso. Sería como resaltar el espacio negativo. Probaré algo con muchas más hojas, algo más cargado y pesado. Y solo estoy usando un pincel muy básico para pintar, y voy definiendo con el borrador. Ahora voy a edición, transformar, voltear horizontal. Con esto quedará mirando al otro lado. Siempre que explores siluetas, procura crear algo diferente cada vez. No te preocupes por la definición. Preocúpate solo por el lenguaje de las formas. En este punto, lo único que busco es ver qué sensación me transmiten las formas y ver si están comunicando el mensaje que quiero correctamente. Eso es en lo que hay que centrarse ahora. Cuando tú estés creando tus propias siluetas, intenta crear tantas como puedas. Yo, para esta planta, solo haré 4 o 5. Pero sobre todo, en arte conceptual, es bueno crear muchas versiones. Explorar las siluetas es parte del proceso. A veces puedes acabar creando un montón. Por ejemplo, 20 o 30. Y puedes ir mezclando elementos para ver qué es lo que funciona. Para esta versión de ahora, he probado a crear una forma muy alta. Voy a hacer un par de siluetas más. Probaré algo aún más largo y fino. Ve experimentando todo lo que puedas y hazte preguntas. Por ejemplo, ¿y si las hojas estuvieran rectas? ¿Y si una de ellas estuviera colgando hacia abajo? Cada resultado evoca una sensación distinta. Cuando las hojas apuntan hacia arriba, suelen dar una sensación más alegre. Cuando están inclinadas hacia abajo, dan una sensación más deprimente, como por ejemplo algo que te encontrarías en un pantano, donde hay plantas con aspecto caído.
Hay muchas cuestiones que puedes considerar y muchas cosas que puedes probar. Estas son las siluetas que he creado. Dibujaré una última silueta y después pasaremos a crear el boceto definitivo para esta especie de planta llamada oreja de gato. Para empezar, he establecido esta forma que representa la silueta básica. Y ahora, en una capa nueva, con un pincel más oscuro, empezaré a añadir un poco de detalle. Lo que busco es determinar dónde estará el tallo, dónde estarán las hojas, etc. Si te fijas en la silueta, hay como unas formas que sobresalen tanto a un lado como al otro. Especialmente en arte conceptual, viene bien tantear para ver si algo funciona o no. A veces, crear elementos con esta forma parecida a una onda que va de un lado a otro hace que el conjunto tenga sinergia. Digamos que enfatiza el flujo, el movimiento y realza ese toque de fantasía. A veces, los árboles de la vida real tienen un aspecto más caótico e imperfecto. Por eso, cuando creas elementos de fantasía, viene bien enfatizar ciertas cosas. A mí me gusta jugar con el lenguaje de las formas. Me gusta que las cosas fluyan de cierta manera. No encontrarás en la naturaleza plantas o árboles con una forma tan fluida. Digamos que ya he establecido este tallo tan grueso. Y ahora voy a dibujar lo que serían las hojas. Y en definitiva, a rellenar la forma de la silueta. Eso me servirá para planificar dónde irá cada cosa. Ya he determinado dónde irá cada elemento de esta planta, como por ejemplo las hojas y el tallo. Lo que haré a continuación será, en una capa nueva, usar el pincel con un color más oscuro y trazar unos contornos más definidos de todos los elementos para establecer qué aspecto tendrán. Como dije, lo que busco es determinar dónde irá cada elemento y qué aspecto tendrá, como por ejemplo la dirección de las hojas o los pequeños detalles dentro de las hojas. No estoy añadiendo demasiada información porque, por ahora, lo que quiero es tener una idea clara de cómo se corresponden los elementos con las referencias. Siempre hay un proceso paso a paso. Una vez termino la silueta básica, vuelvo a repasarla para darle más definición y asegurarme de que todo tiene sentido. Sé que a veces parece demasiado trabajo, pero en realidad es un buen sistema. En vez de pensar demasiado en algún elemento, vas estableciendo una base encima de otra base. Te recomiendo ir paso a paso, aunque te parezca que te llevará más tiempo. En realidad no, ahorrarás tiempo. He reducido la opacidad del boceto anterior, es decir, de la silueta anterior, para que puedas ver más claramente esta nueva silueta. Digamos que esto sería el dibujo básico de mi propia planta oreja de gato. Tal como has visto al haber ido dibujando poco a poco encima de lo anterior, el proceso es entretenido. A continuación, en una capa nueva con modo de fusión multiplicar, voy a empezar a añadir las sombras. Esto también me sirve para identificar dónde va cada elemento y qué aspecto tendrá. Para cuando más adelante pase a añadir los detalles finales, tendré que asegurarme de tener toda la información que pueda en este punto. Básicamente, una base sólida sobre la que ir trabajando.
Ahora mismo estoy aplicando unos tonos muy oscuros en ciertas zonas que están ubicadas en la parte trasera del árbol, es decir, las que están más cerca del fondo. Ahora, con un pincel grande y color oscuro, delimitaré dónde irán las flores. Y de ellas saldrán los bigotes. Como vimos, cada hoja tiene una de estas flores. Después de haber establecido las flores, dibujaré los bigotes con un pincel fino. Por supuesto, me fijo en la hoja de la izquierda, ya que me sirve como referencia. Ya ves que voy creando varias capas y ajustando constantemente la forma del pincel. En definitiva, lo modifico de acuerdo a lo que necesite en cada momento. Cuantas más veces lo hagas, más te acostumbrarás a hacerlo casi de manera automática. Estoy conforme con esta silueta. La he definido y le estoy añadiendo los últimos detalles. Creo que no habrá que hacerle mucho más. He hecho una silueta más, pero no te mostraré el proceso, puesto que ya has visto cómo es. Este es el resultado que he logrado con esta otra versión. En la descripción de la planta oreja de gato, decía que tiene formas y tamaños muy variopintos. Así pues, tomé una de las siluetas y me puse a explorar. Ya ves las distintas opciones y los distintos enfoques que puedes darle. Ahora que he terminado con esta planta, voy a pasar a trabajar en la planta parásita, la planta del lanzador. Empecemos con el abocetado y las siluetas. Tengo un lienzo en blanco y en una capa nueva empezaré a explorar la silueta para esta planta del lanzador, que es una especie parásita. Yo ya me he hecho una idea de cómo quiero que sea, así que abocetaré de manera rápida usando un pincel grande. Básicamente el proceso será similar: crear la silueta, definirla y luego añadirle los detalles. Puede que me detenga un poco en las raíces. Si recuerdas el vídeo anterior, mencioné que las plantas parásitas usan sus raíces para nutrirse de otras plantas. Así es como obtienen los nutrientes y así ha querido la naturaleza que sea. Las plantas parásitas son muy interesantes. A mí me parecen bastante fascinantes. Recuerda la descripción que vimos acerca de la planta del lanzador. Tiene una hoja gigantesca morada, pero una hoja y nada más. No sé si lo mencioné en particular en el anterior vídeo, pero la planta del lanzador también tiene un tallo con flores que puede sobresalir o no de la hoja. Voy a probar varias siluetas, tal como hice con la anterior planta. Observa que estoy dibujando muy rápido, casi como si hiciera garabatos. Procura dibujar tú también en líneas generales, sobre todo si estás dibujando plantas. Esa forma tan orgánica, tan improvisada, podría incluso serte más útil. Prueba, no tengas miedo. No busques una precisión milimétrica. Como ya has visto el proceso de creación de siluetas con la planta anterior, voy a saltarme esta parte en el vídeo hasta llegar al paso en el que empiezo con los bocetos. Ya tengo 3 siluetas a la izquierda. Ahora mismo estoy con la cuarta. Esta será la que seleccionaré para crear mi versión de la planta parásita. Después de haber dibujado esto, reduzco la opacidad y empiezo a dibujar de nuevo sobre ella, en una capa nueva, para añadir detalle.
Como es prácticamente una hoja gigante que sobresale del suelo, me imagino que tiene una base parecida a una roca. La hoja se abrirá paso entre esa roca y saldrá de ella. Me fijaré en la imagen de referencia de arriba que tiene hojas con una forma de espiral en ellas. Creo que es un detalle estupendo y le dará interés a la planta. A medida que boceto, voy pensando en dónde debería ir cada elemento. Por ejemplo, dónde deberían ir las raíces, dónde irían unos pequeños hierbajos, etc. Al igual que antes, solo indico en líneas generales dónde va todo. He importado las referencias de las raíces de una planta parásita. Si recuerdas la descripción que vimos en el anterior vídeo, decía que las raíces no están a la vista. Cómo se comportaría la planta y cómo se agarraría a otra planta. Yo también voy a ir probando. Por ejemplo, voy a dibujar esta pequeña planta al lado. Una pequeña planta inocente que, casualmente, ha crecido cerca. Una pequeña planta inocente a la que se agarraría esta planta parásita para alimentarse de ella. A la hora de dibujar el concepto, yo dibujaría probablemente esta planta justo al lado para indicar que la planta parásita se nutriría de ella. A esas alturas, tal como hice con la planta anterior, me pondré a dar definición y a añadir algo de sombras y de iluminación. Ya te expliqué con la otra planta cómo es el proceso de sombreado. No voy a repetirlo ahora otra vez, así que avanzaré el vídeo hasta llegar a la parte en la que he terminado de añadir las sombras y la iluminación a este boceto. He oscurecido algunas zonas y he añadido algo de detalle, pero no demasiado, ya que en el siguiente vídeo daré mucha más definición. Creo que voy a pasar a la siguiente especie de planta, la planta suculenta, es decir, el cactus. Volveré a seguir el mismo proceso de antes, crear la silueta e ir añadiendo detalle poco a poco. Tengo el lienzo en blanco, tengo las referencias y tengo la descripción. Básicamente haremos un cactus. Exploraré varias formas distintas y después empezaré a añadir algo de detalle. Luego pasaré a dibujar la calabaza cachimba y por último definiremos todos los bocetos. En cuanto a la silueta, verás que está compuesta por formas simples. Son unas formas redondeadas, casi ovaladas, unas encima de otras. También habrá estas espinas que sobresalen. A bocetar esta planta será algo más simple. Me centraré principalmente en que quede guay. No hay mucho de qué preocuparse, no hay tanta información. Seguiré creando unas siluetas más, avanzaré el vídeo y después empezaré con los detalles. Estoy terminando la última silueta. Como puedes ver, hay tres siluetas distintas. Una de ellas tiene más información por el centro, otra tiene una forma más fina y alargada, y otra tiene una forma muy grande. La que más me gusta es la de la izquierda. Al igual que hice con las otras plantas, tomaré esa silueta, le reduciré la opacidad y empezaré a dibujar sobre ella.
Seguiré este proceso de manera rápida. Ahora mismo estoy delineando todo, añadiendo los últimos detalles y dando un poco de perspectiva. Esta especie de planta suculenta, el cactus, tiene unas hojas bastante planas. A medida que dibujo, tengo en cuenta eso. Las hojas no son redondeadas, sino planas. He avanzado el vídeo hasta el punto en el que he añadido el sombreado y la iluminación. Para añadir unos últimos detalles más, voy a elegir este pincel. Es uno de los pinceles preestablecidos que vienen integrados en Photoshop. Funciona bastante bien y crea un efecto de estrella. Es idóneo para las espinas. Voy a modificar un poco este pincel. Por ejemplo, activaré la dinámica de forma y la dispersión. Así, la pincelada será más irregular y las formas variarán en tamaño y dirección. Iré pasando este pincel y al final añadiré las espinas. Ahora que he terminado con esto, voy a modificar el pincel para que vuelva a ser fino y con él añadiré las espinas para terminar con el boceto. Ahora que he terminado con el boceto del cactus, pasaré a hacer la planta carnívora, que es la última planta de nuestra colección de plantas de Pandora, el mundo de Avatar. La planta carnívora a la que me refiero es la calabaza cachimba. Empezaré con los bocetos de la calabaza cachimba. Dispondré aquí todas las referencias, crearé unas cuantas siluetas y luego daré definición y crearé el boceto final. Como dije en el vídeo anterior, la calabaza cachimba obtiene su nombre de la cachimba, una pipa oriental para fumar tabaco, y también de la calabaza, una hortaliza. Hay muchísimos tipos de calabazas, así que puede que la forma no te suene. La forma de esta especie de planta está inspirada en esos dos elementos. Como ves en las imágenes de referencia, estas calabazas son alargadas y más gordas por abajo. Yo estilizaré mi versión. He empezado a añadir los detalles. En esencia, tiene que parecerse a una cachimba. Esta planta cuenta con una flor, y se come a los insectos que se posen en ella. Básicamente se los traga, y abajo, en la parte más gorda de la planta, ahí digerirá su presa o lo que sea que haga con ella. Por eso es una planta carnívora. Obtiene sus nutrientes de los insectos que atrapa. Avanzaré el vídeo hasta la parte en que he terminado las siluetas y justo antes de empezar con el boceto. Como ves, he dispuesto tres siluetas aquí. La de la izquierda es muy simple, con una flor alargada y fina. La del centro tiene muchas flores que miran en todas direcciones. Puede que esto no funcione, pero era algo que quería probar. Y nos queda la de la derecha, que es más simple y creo que es la más idónea. Lo que haré ahora será crear una silueta más, que será, a su vez, la versión que usaré. Voy a avanzar el vídeo hasta la última parte. Aquí tenemos la última de las especies, la calabaza cachimba. Las flores que tiene por arriba serán lo que use la planta para alimentarse. Voy a visualizar todas las capas de los bocetos que he creado. A continuación, empezaré a añadir más detalle. En el siguiente vídeo, limpiaré y definiré todos estos dibujos y añadiré más iluminación y más detalles.
Sería como crear el boceto definitivo antes de pasar a los colores. Siempre viene bien limpiar y definir el boceto antes de ponerte a colorear. Prefiero que mis dibujos tengan sentido antes de añadir una mayor cantidad de detalle.